Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Espero que anden bien. Si les parece bien, empezamos con la clase de hoy. Eh, Antes de arrancar con las consultas que tengan, podemos hacer un breve repaso de cómo va a seguir la materia de acá hasta el receso intermedio que tiene este cuatrimestre particular. Nos queda básicamente, hoy va a estar habilitada en un ratito la clase sobre circuitos no lineales, y el martes, o sea mañana, van a empezar con Martín. Les va a presentar el trabajo práctico número 3, que es diseño analógico, que se va a tratar básicamente en el diseño de una referencia de corriente de tipo autopolarizada con una resistencia. Él se los va a presentar en detalle, pero bueno, para que vayan sabiendo. Y ese trabajo práctico número 3 va a tener fecha de entrega el 20 de diciembre. La idea de esto es básicamente que la materia verdaderamente tenga un punto y coma, digamos, para decirlo de alguna forma, que todo lo que esté relacionado con la materia tenga un cierre durante este periodo, y que el periodo de vacaciones que va desde, o este periodo intermedio, digamos, que tiene la mitad de diciembre y enero completo, que ahí verdaderamente descansemos de la parte académica. Este año fue un año rarísimo y difícil para todos. Creo que debemos respetar ese tiempo para descansar. Así que la idea sería cerrar toda la primera parte de la materia ahora en diciembre. Nosotros nos quedan, esta semana es una semana de clase normal, donde va a haber clase tanto hoy como mañana, y la semana que viene es una semana que no tenemos clase, porque el martes 8 es feriado y el 7 es feriado puente, así que esa semana no hay clase. Y recién retomamos la semana del 14 de diciembre, donde hay clase de vuelta normalmente. Así que para el diseño del trabajo práctico número 3, que es esta referencia de corriente, mañana Martín les va a presentar el trabajo práctico y van a empezar a poder trabajar, y van a tener otra clase de consulta que va a ser el martes 15 de diciembre. ¿Está bien? En el medio va a estar la semana con los feriados. Y la fecha de entrega es, bueno, posterior. Cuando termine esa semana, le incluimos el fin de semana ese, y ahí tienen que entregar el informe del trabajo práctico número 3. En referencia, antes de pasar a las consultas, o a cualquier comentario que tengan sobre las clases previas que vimos hasta el momento, un comentario sobre la clase de circuitos no lineales. O sea, me parece que es una clase bastante importante para la materia, la clase que va a estar disponible ahora en el campus en un ratito, porque empieza a plasmar la filosofía de la materia, en el sentido de que empezamos a trabajar con circuitos que ya no está claro si son completamente digitales o completamente analógicos, sino que están en el borde, o que no importa si son efectivamente completamente digitales o completamente analógicos, sino cuál es la función que cumplen. Vamos a ver, ahí les presento cómo se implementa un comparador, cómo se implementa un oscilador, cómo se implementa un PLL. Todas las implementaciones que se muestran ahí están basadas en un libro de referencia. No significa que sea el único circuito que existe para implementar tal cosa, sino que es una propuesta, es un primer pantallazo de tener una idea de cómo llevar a cabo, por ejemplo, un Schmitt trigger en caso de que sea necesario hacerlo.
obviamente que si uno necesita hacer algo rápido y directo puede ir a lo seguro, pero al mismo tiempo si alguien quiere profundizar en alguno de estos temas, hay mucha bibliografía asociada en papers de la IEEE. Yo recomiendo que si hay algún tema que les interesa profundizar, no se queden solamente con lo que dice el libro, porque lo que dice el libro está tal vez orientado nada, el libro también al mismo tiempo, esta edición, no recuerdo bien, pero me parece que es de 2010 o algo por el estilo, con lo cual, nada, hay muchas nuevas cosas que se hicieron al respecto, con lo cual, le digo, esto es una idea general conceptual de las cosas que pueden resultar útiles para considerar en el diseño de un chip que tenga circuitos que cumplan con una función y que no va a ser un chip que sea ni completamente analógico ni completamente digital. Bien, es un chip que vive en el mundo real, para decirlo de alguna manera. Salvo que uno esté diseñando específicamente un microprocesador y no le interese ninguna otra cosa, en ese caso es el único caso en donde no interesaría la parte de señal mixta o analógica. Después todas las demás aplicaciones, si se quiere desarrollar un sensor, si se quiere desarrollar cualquier otro circuito de aplicación, es necesario lidiar con este tipo de circuitos que se está presentando en esta clase de hoy de circuitos no lineales. Así que alguna cosa les va a aparecer. Así que bien, antes de pasar a las... Bueno, primero dos cuestiones. Dejo abierto a si hay algún comentario o consulta general sobre todo lo que estuve comentando recién. La otra segunda cosa que les quería preguntar es si alguien puede entrar en el campus y confirmarme de que se abran correctamente tanto las diapositivas de circuitos no lineales como el video. Y dicho esto, dejo abierto la clase para que me hagan consultas sobre todo lo que vimos en el momento en la materia. Sí, yo puedo ver el video. Buenísimo. Gracias, Leo. Y las diapositivas también. De nada. Perfecto. Les hago una pregunta de curioso. En alguna materia previa a esta, les mencionaron lo que es el ruido de flicker. No, justo eso estoy viendo que anoté para preguntarte. Esa era una de las cosas que te quería preguntar. Me hiciste acordar. Bien. Yo igual cursé solamente circuitos 1. Creo que es la única correlativa. Todavía no hice circuitos 2. No sé si en circuitos 2 lo darán, pero en circuitos 1 no lo vimos nosotros. Perfecto. Bien, entendido. Bueno, entonces, nada, empiezo por hacer un comentario respecto de eso. En los semiconductores hay una pequeña crítica que debemos hacer de la materia de dispositivos semiconductores, que es que no damos el tema de ruido. En realidad, en algún momento tratamos de hacer una introducción a ruido y lo que nos pasó es que, claro, hay un problema, que es que la herramienta con la cual se trabaja y se modeliza el ruido es la PCD, y claro, cuando los chicos cursan DISPO todavía no cursaron procesos estocásticos y es todo un poco, es como que queda un poco en el aire la explicación de todo lo que esté relacionado con ruido. Y después, bueno, se ve que en las materias siguientes, alguien que haya cursado circuitos 2 me dice si
si el tema ruido lo dan por lo menos una clase o algo, o lo mencionan. ¿Alguien se acuerda? El cuatri pasado fue virtual, se vio, pero sí, como decís, una clase Bueno, de una teórica. bueno, si se dio una teórica, no está tan mal, digamos. Bien. Bueno, entonces voy un poquitito a lo concreto. Las fuentes de ruido en los semiconductores son diversas. En el MOSFET las dos fuentes más importantes de ruido son el ruido térmico, que afecta en realidad no solo a los semiconductores, a todos los dispositivos de igual manera. Y el ruido de flicker. El ruido de flicker, si bien está presente en otros dispositivos también, es una característica del MOSFET. El ruido de flicker tiene la particularidad de que es tal vez un poco, no es tan fácil de asimilar la idea, pero afecta a bajas frecuencias, y la distribución que tiene la PCD aumenta a medida de que la densidad espectral de potencia aumenta a medida de que disminuye la frecuencia en la cual estamos trabajando. Voy a ir y voy a abrir les voy a compartir la diapositiva. Tiene esta particularidad de que para frecuencias bajas, la forma que tiene la densidad espectral de potencia se puede ajustar con una función que depende, que es proporcional a 1 sobre f. Es decir, que para frecuencias bajas, el ruido 1 sobre f es el que domina, y esto es característico del transistor MOS. Este ruido 1 sobre f se supone que el origen es el intercambio de cargas entre el canal de conducción y trampas que pueden existir adentro del óxido. Es decir, trampas o defectos que hay adentro del óxido, o sea, un defecto del óxido puede de repente tomar una carga del canal, atraparla temporalmente durante un tiempo, una cantidad de tiempo aleatoria, y esa carga que entra dentro del óxido provoca dos efectos. Uno es que resta una carga de conducción del canal, y al mismo tiempo la presencia de esa carga dentro del óxido, que debería ser un aislante perfecto, genera un efecto local de modificación de la tensión umbral, digamos, del dispositivo. Entonces este doble efecto es lo que hace ese intercambio aleatorio entre cargas que pasan del canal a estar adentro del óxido, donde una vez que está atrapado en ese defecto, la carga queda fija durante un tiempo aleatorio en ese lugar, y por lo tanto no aporta la conducción. Y por este motivo, si para mitigar el efecto del ruido 1 sobre f, lo que se hace es, se diseñan transistores que tengan una capacidad de gate grande, o sea, un W y un L lo más grande posible. Esto tiene que ver con que cuanto más grande es el área, más grande es la carga que hay en el canal, menos va a influir el efecto de una carga que aleatoriamente salta adentro de una trampa del óxido, digamos. O sea, la contribución disminuye cuando yo agrando la capacidad total que tiene nuestro dispositivo. El otro fuente de ruido que está presente en el MOSFET, como en todos los transistores, es el ruido térmico, que es un ruido, teóricamente es ruido blanco, en realidad está acotado al ancho de banda del circuito de interés, pero lo importante es que es un ruido que es persistente a altas frecuencias, y lo que existe es una frecuencia de corte, un codo donde pasa
a gobernar para frecuencias más bajas, gobierna el ruido 1 sobre F, y para frecuencias más altas gobierna el ruido térmico, que es simplemente la agitación térmica de los electrones que se mueven adentro del canal, como ocurre en cualquier conductor o en cualquier dispositivo donde el mecanismo de conducción es el arrastre de portadores. Acuérdense que el arrastre de los portadores está provocado por una velocidad promedio de arrastre y un movimiento aleatorio del portador que es, justamente indeterminado en dirección, y por lo tanto puede generar, es el que genera el ruido térmico, digamos. Así que bueno, luego lo que se hace es, se tiene un modelo de ruido equivalente del MOSFET, y esto se modela sumando una fuente de ruido equivalente, y se utiliza un MOSFET ideal con una fuente de ruido equivalente que internamente modelizará el ruido térmico, el ruido 1 sobre F o cualquier otro ruido que en particular nos interese estudiar, y se pasa a resolver el circuito completo utilizando al MOSFET con su fuente de ruido equivalente. Y después lo que se hace en las siguientes slides, y esto es un paper que es muy viejo de Gray-Meyer, pero que es interesante para que lo vean porque metodológicamente está muy claro, muy bien explicado para mí, desde el punto de vista pedagógico. Me parece que está bueno que le peguen un vistazo, está citado abajo en esta clase. Lo que se hace es, para el par diferencial con carga activa, lo que se hace es, se hace un traslado de las fuentes de ruido, se van trasladando de un nodo a otro, hasta llegar a trasladar todas las fuentes de ruido a una de las entradas, y se considera a esa transformación como la fuente de ruido equivalente que provocaría el mismo ruido en la corriente de salida que todas las fuentes de corriente de cada uno de los transistores, que es esto que tenemos exactamente acá. Entonces después, bueno, se hace el análisis de, eso es un análisis que es meramente topológico de la arquitectura, digamos, de la topología de cómo están conectados los transistores, y después se pasa a tener en cuenta cómo es la forma que tiene el ruido con la frecuencia, es decir, la PCD que tiene el ruido, y se sacan conclusiones tanto para el ruido de flicker como para el ruido térmico. También, y las conclusiones que se obtienen en base a las expresiones considerando que el ruido de flicker tiene esta forma y que el ruido térmico tiene esta otra forma, estas son las conclusiones generales que se sacan, donde por suerte tenemos coincidencia en dos aspectos, que tanto para ruido como para el diseño general de un amplificador diferencial, nos interesa que el W de los transistores del par de entrada sea A en grande, o sea que agrandar el W de los transistores del par de entrada ayuda a reducir el ruido, y agrandar el L de los transistores de la carga espejo también ayuda a reducir el ruido, y que son requerimientos ambos que contribuyen por lo menos a que lo que se busca de un amplificador, que es que tenga una ganancia elevada, porque el W del par de entrada, agrandar el W del par de entrada nos ayuda a aumentar la transconductancia, y aumentar el L de la carga nos ayuda a aumentar la resistencia equivalente del nodo de salida, y ambas cosas contribuyen a tener una ganancia mejor. Obviamente que no es lo único que hay que mirar, ¿no? No es lo único que hay que mirar, pero esas dos cosas confluyen en los intereses que uno tiene, el interés más básico que uno puede tener en un amplificador, que es que tenga una ganancia relativamente grande. Así que bueno, habiendo hecho esta introducción, que en algún momento me quedé pensando y me quedé con la duda de qué información o qué conocimiento tenían previo respecto de ruido, en particular del ruido de flicker,
nada, quedo abierto a otras consultas o algo más que quieran profundizar sobre este tema. ¿Qué tal, Mariano? Te quería hacer una pregunta respecto a Flickr. Alguna vez creo que leí en un paper que decían que el ruido Flickr de los PMOS es más bajo que el de los NMOS, si no recuerdo mal. ¿Eso me lo podrías confirmar y saber si hay alguna explicación de por qué es así? Sí, es así. Efectivamente, está bueno el comentario que decís. Efectivamente, cuando uno quiere hacer un diseño de bajo ruido, el par de entrada es PMOS. Se hace así, digamos. El motivo exactamente por qué eso ocurre no está claro para mí. No estoy muy seguro de que esté correcta o definitivamente justificado, pero supongo que tiene que ver con, de alguna manera, y es una sospecha, tendrá que ver con los dopantes que se usan o las combinaciones de materiales que se usan para la fabricación de los dispositivos tipo P o de Lenwell, digamos, o de cómo se crece la interfaz en una superficie que está dopada tipo N. Este es el tema de ruido sobre Flickr. Hay algunas cosas que no están completamente cerradas. Como les decía, por ejemplo, en BTI es un tema que no tiene un modelo completamente cerrado, que hay hipótesis. El tema de ruido 1 sobre F se tiene certeza sobre un montón de cosas, como por ejemplo que el ruido 1 sobre F de los transistores tipo P es más bajo que el de los transistores tipo N. El motivo concreto y conciso yo lo desconozco. No sé si hay una teoría ampliamente aceptada de por qué es así, pero efectivamente es así. Principalmente porque están fabricados con dopantes que son diferentes. Yo me imagino que tiene que ver con eso. Pero bueno, básicamente esa es la respuesta. Perfecto, gracias. Así que sí, eso es una conclusión interesante porque cuando si uno necesita orientar, eso es algo que por ahí estaría bueno agregar a la teórica, porque si uno necesita orientar el diseño de bajo ruido, todos los papers empiezan diciendo, presento este amplificador LNA de bajo ruido, y de prepo ya el par de entrada es tipo PMOS, y las justificaciones en los papers, he leído papers donde las justificaciones simplemente decidimos utilizar el par de entrada NMOS, PMOS, para tener menos ruido, punto. Claro, está bien. Gracias. Yo después te quería hacer otra pregunta, pero no es sobre ruido, sino sobre compensación de Miller. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿En qué slide? ¿Algún slide en particular? Sí, ponele que el 14, pero en realidad es una duda más conceptual del teorema de Miller que en sí. Ahí no me acuerdo en qué diapositiva se dice que para conseguir un margen de fase de 60 grados, el capacitor de Miller tiene que ser más o menos 0,2 veces la capacidad de carga. Y entonces me pude hacer esa demostración y no estaba llegando a eso. Y cuando vi el cálculo del libro, obviamente me estaba faltando un término que era la fase que me introduce el cero en el semiplano derecho. Y ahí me di cuenta que me estaba mandando una macana al aplicar el teorema de Miller, porque yo estaba haciendo mi modelo de pequeña señal del transistor M6 y estaba reflejando la capacidad de Miller que se conecta entre entrada y salida como una capacidad a la entrada contra ground y otra capacidad a la salida contra ground, que obviamente es de distintos valores. Y haciendo aplicando ese teorema y
analizando el modelo de pequeña señal que me quedaba, me quedan simplemente 2 polos. Pero en el circuito original sabemos que tenemos un 0 por el camino ese a través del capacitor de compensación. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando aplico el teorema de Miller me desaparece el 0? O sea, claramente estaré violando algunas de las hipótesis del teorema de Miller, pero la verdad que no las tengo muy presente, o algo mal estoy haciendo porque no pueden dar cosas distintas. Pero no sé qué es. No, a ver, para que te parezca el 0 y que te aparezca la transferencia completa, no tenés que aplicar el teorema de Miller, tenés que hay que resolver el circuito completo. O sea... Claro, pero entonces, ¿cuál es no veo cuál es el problema claro. Con Miller. No, Miller es una aproximación que se puede realizar para resolver de forma sencilla o simplificar este circuito, que da un comportamiento general bastante cercano, pero no da el comportamiento exacto del circuito. Si uno quiere encontrar y que efectivamente aparezca el 0 en el semiplano derecho, bueno, tiene que considerar resolver o encontrar la transferencia del circuito completo, que no es ni muy difícil ni muy fácil, es algo que queda ahí en intermedio. Digo, jugando un rato, dedicándole un rato se puede hacer, no es algo que es infinitamente difícil, hay que dedicarle un ratito. Yo tengo unos slides, no sé si viste que la bibliografía, yo le puse que una bibliografía recomendada es el Allen, unas clases de Allen que no sé si las cité. Sí, las clases online. Acá, estas. Bueno, avísame porque él lo resuelve, Allen resuelve detalladamente el circuito sin simplificar, y bueno, demuestra estas expresiones que yo pongo acá, que yo las pongo de forma resumidas, hay algunas que salen un poquitito de la galera y que digo, se puede demostrar, y bueno, eso está demostrado ahí. Si eventualmente las buscás por ahí y no las conseguís, mandame un mail a la casilla de la materia y yo ahí les puedo, al que esté interesado en ver eso en detalle, le puedo mandar, pero a ver, para darnos una idea, está bueno que profundicen en eso, pero esa parte solamente de resolver el circuito completo del par diferencial lleva una clase, también lleva una clase completa, digamos, de, no sé, 2 horas, pongámosle. Entonces, por eso yo no lo pongo acá. Pero al que le interese profundizar, si no lo consigue, me avisa y yo le puedo mandar lo que tengo, ¿sí? Pero bueno, efectivamente, lo que hay que hacer es resolver el circuito completo, considerando que el capacitor está ahí, la realimentación, la corriente que circula a través de ese capacitor, y ahí aparece el 0, y aparece la expresión completa y correcta donde aparecen, si uno considera todas las capacidades que hay además, las capacidades de M3, M4, la capacidad de M6, todas las demás capacidades que hay, bueno, puede obtener la transferencia completa, que, a ver, otro aspecto importante, porque otro tema a considerar es, si hubiese solamente 2 polos, bueno, los 180 grados se alcanzarían a una frecuencia muy alta, o digo, tenderíamos a 180 grados de forma asintótica, quedaría lejos de una frecuencia altísima. El tema es que hay un polo dominante, hay un segundo polo y después vienen atrás muchos polos
que estarán en algún lugar, digamos, a frecuencias un poco más altas, pero que la fase que introducen en el sistema te pueden hacer que el sistema sea inestable. Entonces lo que hay que garantizar es controlar la ubicación del primer polo, del polo dominante, y el siguiente polo que aparece también, y garantizar que estén separados entre sí para lograr estabilidad, para lograr margen de fase. Fíjense que para verlo desde el punto de vista temporal, me parece que esta diapositiva es bastante importante y que muestra que el sistema, uno podría pensar que con 45 grados de margen de fase sería suficiente. ¿Por qué necesitaría más? Pero el tema es que eso repercute en la respuesta temporal. Empiezan a aparecer estas oscilaciones subamortiguadas en el establecimiento del operacional, en esta condición de seguidor, como está conectado, como se muestra en esta figura, que es una condición que es exigente porque estamos realimentando toda la señal de entrada, toda la señal de salida a la entrada. Entonces es una condición de realimentación que es exigente y al mismo tiempo lo estamos excitando con algo que es relativamente sencillo, que es un escalón. Entonces con esta situación, con un margen de fase de 45 grados, ya se observa que tenemos una respuesta con oscilaciones amortiguadas, pero con cierto grado de oscilación. Por eso típicamente se requiere un margen de fase de 60 grados. Y por eso aceptamos pagar el costo de poner este capacitor de compensación, que es más o menos un 20% del capacitor de carga del nodo de salida, y que puede ser una capacidad considerable, digamos, una capacidad grande, o sea, ocupa bastante espacio. La idea del capacitor de compensación es que sea el elemento que nos permite garantizar o que define la dinámica y la respuesta en frecuencia del sistema. Digamos, que ya la respuesta en frecuencia no dependa tanto del resto de los transistores, sino que esté gobernada por este elemento que es el capacitor de compensación. Acuérdense que un detalle que les quiero agregar es que fíjense que la transconductancia de la segunda etapa, que es el GM6 es la transconductancia de la segunda etapa de ganancia, tiene un requerimiento, digamos, para decirlo de alguna forma. No es que la segunda etapa puede tener cualquier ganancia, sino que un problema que a veces suele pasar cuando uno empieza a hacer un diseño y pone un juego de valores para las dimensiones de los transistores, a veces uno pone que el capacitor de compensación sea el 20% de CL, y nada, el sistema no compensa, ¿no? O sea, parece como que no está funcionando. Y a veces lo que pasa es que la segunda etapa no está teniendo la ganancia que se requiere para que efectivamente se provoque el efecto de Miller. Para que se provoque el efecto de Miller necesitamos que esta segunda etapa, formada por el transistor de amplificación SM6 y M7, que es su carga activa, tenga una ganancia considerable para que justamente el capacitor de compensación se refleje a la entrada como un capacitor más grande de lo que es, digamos, aplicando la idea de Miller. Entonces necesitamos, en el momento de hacer el diseño, no solo que dimensionar correctamente la capacidad de compensación, sino que el GM del transistor 6 o la ganancia de la segunda etapa tenga una relación determinada con
tanto la ganancia o la transconductancia del par diferencial como de la relación entre los capacitores, que es esta que tenemos acá. Solamente quería agregar esto para que no quede colgado como que uno tiene su diseño, le pone el capacitor de compensación que es 0,2 por CL y eso ya funciona directamente, sino que hay que posiblemente ajustar algunas cosas o estar seguro de que otras cosas, otras relaciones también se cumplan para asegurarse el margen de fase necesario. Bien, eso nomás. Perdón, Mariano, tengo una pregunta. Dale. Con respecto al capacitor también de compensación, ¿hay otros diseños para agregar este tipo de compensaciones? Digamos que puedan ser más, no sé si útiles, eficientes, dependiendo del... Exacto, sí. Ahí, es la topología básica y elemental. Hay muchísimas otras formas de compensar con circuitos activos. Digo que en la rama de realimentación tienen subcircuitos con componentes activos, ya sea transistores y otras cosas más, digamos, ¿no? Esto es como lo más básico y elemental, que tiene la ventaja, la robustez de que es un solo componente que hay que dimensionar y que tiene su eficiencia limitada, digamos. Las limitaciones son las que aparecen ahí, digamos, o sea, hay que poner el capacitor, nos limita el slew rate, o sea, tenemos costo en área y en desempeño, ¿sí? Pero hay otros métodos. De hecho, para ir de manera progresiva, de hecho, antes de meterse en un circuito activo para la compensación, hay otras cosas previas que se pueden hacer para mejorar este mismo que ya está. Entre ellas es agregar una resistencia en serie con el capacitor para lograr anular el efecto del cero que aparece en el semiplano derecho. Eso es algo relativamente sencillo y que, nada, entendiendo la clase que yo presenté, lo pueden profundizar por su cuenta. En la bibliografía esta de ASIC Design de Allen, esa metodología está explicada y que consiste simplemente en agregar una resistencia de un valor determinado que es 1 sobre GM6, que lo que hace es que haya que el polo, que el cero desaparezca. Entonces el margen de fase que se logra es mejor porque el cero del semiplano derecho lo que hace es empeorar el margen de fase. Después hay una segunda cosa un poquito más avanzada que se puede hacer, que es que en vez de utilizar una resistencia para implementar una resistencia de poli para implementar el resistor, se puede utilizar un transistor MOS en zona de triodo
para implementar una resistencia equivalente. En ese plano todavía nos seguimos moviendo en pensar al transistor como un elemento resistivo. Y después, a partir de ahí, hay otras metodologías que contemplan hay que hacer un análisis un poco más detallado de qué es lo que se busca con la realimentación, pero básicamente empiezan a desarrollarse subcircuitos que muestrean el nodo de salida e inyectan corriente o corrigen para lograr una compensación que ocupe menos área y que sea más eficiente que simplemente un capacitor. Análogo, digamos, a un sistema de control. Tipo, sí. Actuando como un controlador, digamos, que va cambiando los polos, digamos, ¿no? Sí, en realidad es un amplificador que se pone, digamos, que sí, que finalmente lo que permite hacer es, cuando uno lo diseña, lo que termina permitiendo hacer es ubicar los polos y los ceros del sistema a través de este subcircuito que uno diseñó. Claro, mi pregunta iba más por el lado si los polos, digamos, los seteas cuando haces el diseño o después cuando está funcionando, podés ir cambiando los polos según cómo funcione el amplificador, esa etapa, digamos, activa. No, yo creo que, bueno, es una buena pregunta, en realidad no lo sé. Porque vos ahí me estás preguntando por ahí si, por ejemplo, la capacidad de carga es una capacidad que cambia, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces te cambia las condiciones de contorno de operación. En ese caso, bueno, ahí la compensación tendría que, o tener cierta dinámica para acomodarse, o tendrá un rango de operación. Eso no te lo puedo responder concretamente, pero creo que debe haber trabajos sobre ese tema, porque tampoco es algo tan abstracto, digamos, es algo bastante concreto. Claro. La idea, nosotros específicamente de esta clase es por ahí que tengamos las herramientas como para poder realizar un diseño donde la carga es una capacidad que es constante. Sí. O que se mantiene dentro de un rango. Y ¿qué es para ubicarnos cuál es el objetivo? No estamos pensando por ahí en un amplificador operacional de propósito general, porque amplificadores operacionales de propósito general tienen, como vos decís, por ahí un método de compensación más sofisticados, que le permiten tener un desempeño bueno en diferentes condiciones. Nosotros, toda esta clase está medio orientada a que, definidas ciertas condiciones o especificaciones, podamos hacer un diseño que las cumpla a estas especificaciones particulares, que no van a ser condiciones, especificaciones muy exigentes. Típicamente son exigencias de área, de consumo y de carga y de ganancia y punto. Los amplificadores de propósito general, que no suelen ser un tópico de abordaje para un ASIC, tienen como especificaciones que son muy buenas en muchos requerimientos, por eso son de propósito general. En cambio nosotros acá como que tenemos otra orientación, es decir, bueno, en realidad yo necesito un amplificador, no sé, para drivear un MOSFET para, no sé, invento una cosa, por ejemplo, un regulador de tensión, por ejemplo, ¿no? Imaginen el amplificador, no sé si a todos le viene a la mente el amplificador que controla el transistor de paso en un regulador lineal. Ese, por ejemplo,
es un amplificador que tiene las especificaciones bastante claras porque tiene el modo común bastante definido, tiene la capacidad de carga del nodo de salida bastante definida y está pensado para trabajar en esa función específica. Entonces tiene como un contorno bastante definido. Diferente sería si uno necesita tener un amplificador para una tarea que no está completamente definida, que ese es otro caso que es diferente al que nosotros tratamos de abordar en esta materia. Claro. Buenísimo. Ya te digo bien la diapositiva. Es de la primera parte. A lo último, cuando usamos el diodo para la referencia. De la primera parte, perdón. Sí, espera que la voy a abrir. De Dale. la clase anterior también. Sí, cuando usamos el diodo como referencia. Si querés, seguir contándome la pregunta y... Sí. Es más que nada de curiosidad y porque vos debes saber de esto. Siempre en circuitos uno también pasaba y siempre que queríamos usar un diodo poníamos un TBJ y cortocircuitamos la base con alguno de los otros dos terminales. ¿No es más chico capaz en área integrar directamente un diodo o por qué siempre se integra un TBJ y lo usamos como diodo? Sí, no, se integra un diodo, efectivamente se instancia un diodo, no se instancia un TBJ. Ok. Digo, depende de las posibilidades que dé el proceso. Se puede instanciar un bipolar o se puede poner directamente un diodo. Si el proceso tiene la posibilidad de fabricar un bipolar, puede haber algunos beneficios en poner el TBJ en esa configuración, pero en general en un CMOS puro lo que vas a tener es un diodo y eso se reemplaza simplemente por un diodo.
Ah, ok, perfecto. En el caso de tener TBJs, ¿pones un TBJ para que tenga las mismas características que el otro? ¿Puede ser por eso? Cuando, por ejemplo, querés hacer una copia de corriente. Sí, ahí lo que necesitas es que, viste que vos pones un diodo en una rama y después en la otra rama pones N diodos en paralelo. Esos Sí, se busca que sean todos réplicas iguales a la anterior, nada más que N veces o K veces, no me acuerdo. Pero tienen que ser igual, tiene que estar con la misma geometría diseñado. Si uno ahí puso un TBJ en una rama, en las otras también tiene que poner TBJs en la misma configuración, y si puso un diodo, tiene que ser el mismo diodo replicado varias veces en paralelo. claro. Digo, saliendo del circuitos puramente CMOS, que son, bueno, más parecidos a los que trabajamos en circuitos 1, que habían TBJs por todos lados. Ahí se suele usar TBJs por esa razón, por el hecho de que tenés TBJs en otras partes del circuito y necesitas que sean iguales al diodo que querés poner en otra rama. Sí, ¿Es por sí, eso? puede ser uno de los motivos, sí, sí, Ah, sí, ok. sí, sí, totalmente. Sí, Bueno, genial, efectivamente. gracias. Pero bueno, en algún lugar de la clase yo les comento que eh, el uso de bipolares en circuitos integrados de aplicación específica está como en retroceso, para decirlo de alguna forma. Sigue en retroceso, es una cosa que, que se usa cada vez menos. El principal motivo es el área que ocupan y el consumo de corriente que requieren, ¿no? El consumo de potencia que conlleva la existencia de una corriente de base que es continua, digamos, todo el tiempo. Eh, y el área también, el área es, digo, por ahí en el lugar que uno necesita para fabricar un transistor bipolar, se pudo haber implementado un amplificador de 10 transistores MOS. Eh, con lo cual se busca evitar poner transistores bipolares en general. Pero existen los procesos BICMOS que efectivamente permiten fabricar transistores bipolares y transistores MOS juntos, y en el caso de necesitar, porque se necesite una transconductancia elevada, por ejemplo, que en eso los bipolares son mejores, este, existe la posibilidad de fabricar en un proceso BICMOS. Bueno, gente, perdón, tuve que alejarme de la computadora un momento.
No sé si hubo una consulta o algún comentario en los últimos minutos. Pregunto si alguien tiene alguna cosa más anotada para preguntar. Yo no tengo más consultas. Buenísimo. Recuerden que traten de... Mi recomendación es, no me quiero poner cargoso ni pesado con esto, pero por ahí mi recomendación es que si vean el video de la teórica con un cuadernito y traten de tomar apuntes como uno haría en la vida presencial para tratar de emular y de no perder ese ejercicio de tomar apuntes. Así les queda como un resumen de la clase, les queda en algún lugar, digamos, escrito por ustedes mismos todo lo importante de las clases, y aparte eso es lo que hace que surjan las dudas, las consultas, y que podamos después conversar los temas entre todos. Así que, bueno, si no queda ninguna otra consulta. Yo tengo una duda un poco más administrativa. Quería saber si se podía subir el enunciado del TP que explica mañana. Sí, ¿cómo es la pregunta? Si se puede ya subir el enunciado del TP que se explica mañana. Con mucho gusto, pero me obligás a decirte algo que no sé si deberían saber. Todavía no está terminado, digamos. Ah, ok, no hay problema entonces. Lo estamos de hacer con Martín. Queda poco, digo, pero no lo podemos adelantar. O sea, creo que lo mejor es que lo vean todos juntos en simultáneo con Martín explicándoles de qué se trata. Perfecto, Porque está bien. tirarlo solo, al mismo tiempo, si lo tuviésemos definido, ya estuviese cerrado, todo listo, no sé si sería buena idea mandárselo solo o colgarlo en algún lugar y que ustedes lo vayan viendo, por el simple hecho de que por ahí está bueno que ya lo encaren con alguna explicación inicial de qué es lo que hay que hacer, para que no pase de que alguien se malinterpreta algo y va en un camino completamente diferente al que nosotros esperábamos. También tiene esa intención de publicarlo en simultáneo. No sé si tu consulta es porque no vas a poder estar la clase que viene o lo que fuese. En tal caso, de todas formas, vamos a tratar de grabar. Le voy a pedir a Martín que la grabe la clase, así queda accesible. Perfecto, sí, era más que nada para ya tenerlo más o menos dado una idea de lo que se iba a hablar, pero se entiende perfecto. No, a ver, si quieren repasar o quieren tener algo preparado como para poder la clase que viene aprovecharla mejor, ya les adelanto que como el tema va a ser diseñar una referencia autopolarizada, van a tener que trabajar sobre concretamente esto que les voy a proyectar ahora. La diapositiva número, esta que está acá, es la 29, esta es la 28. Esto en el libro de Baker a esto lo llama beta multiplier, lo llama a este tipo de self-bias autopolarizada con resistencia. Si quieren ir trabajando con esto e ir pensándolo, entendiendo cómo funciona esto, está acá, está explicado en la teórica, y todo esto se basa en resolver esta malla que tenemos acá, donde hay dos transistores M10 y M11 y una resistencia que hace que no tengan el mismo VGS esos dos transistores. Estos dos transistores, los tipos PMOS, lo único que hacen es ser copia de corriente. Si quieren ir analizando esto, ir pensándolo, les va a servir para la clase que viene. Acá, de hecho,
lo que nosotros vamos a pedir es que, bueno, hagan un diseño, y hacer el diseño de esto va a implicar elegir los tamaños de los transistores M10 y M11 en este caso, y el valor de la resistencia. Y fíjense que esto sale de esta fórmula. Está bueno que por ahí, si quieren trabajar un poquitito, bueno, se hagan la demostración ustedes mismos, está demostrado acá, pero lleguen ustedes mismos a la cuenta que hay que hacer para despejar el valor de R. También fíjense que beta es esto, es un medio de W sobre L por museox, que es un dato que van a tener que usar de la hoja de datos del proceso. Así que bueno, nada, si quieren ir jugando con eso, pueden agarrarse el capítulo del Baker y leérselo. Hay cosas del capítulo del Baker que nosotros tanto no nos vamos a meter, como que en algún momento trata de hacer una explicación de qué es lo que se necesitaría para que esta referencia esté compensada en temperatura o algo por el estilo. Nosotros no nos vamos a meter en la compensación de temperatura de esta referencia, porque si quisiéramos hacer eso iríamos directamente a una bandgap, que son las que sirven para justamente compensar el efecto de temperatura. Acá vamos a tratar de obtener un diseño que nos permita obtener una corriente determinada y punto. Está bien, eligiendo las dimensiones de los transistores y el valor de R. Así que me parece que como para ir ganando tiempo podés ir haciendo eso. También otra cosa que van a tener que investigar ustedes por su propia cuenta, Martín los va a ayudar, es qué es el circuito de startup. ¿Está bien? ¿Qué significa? ¿Por qué es necesario un circuito de startup? Véanlo, eso en el libro está bien explicado, pero básicamente lo que ocurre con esta referencia es que las corrientes por las dos ramas de este circuito sea cero es un punto estable de trabajo, con lo cual cuando se enciende podría no, o sea, cuando BDD pasa de 0 al valor correspondiente de alimentación, podría ocurrir de que este circuito no circule corriente por este circuito, que permanezca en ese estado, porque es un estado de reposo operativo, digamos. Pero a nosotros no nos sirve que se quede ahí, nosotros necesitamos que genere la referencia de corriente. Por lo tanto, hay que agregarle algunos transistores a este circuito que funcionan únicamente en el momento de encendido, que activan al circuito, pero después cuando este circuito va al punto de trabajo, esos transistores que se agregaron de startup se tienen que de alguna forma desconectar o de alguna manera hacer que no influyan en el punto de reposo deseado. Así que si quieren ir ganando tiempo pueden ir leyéndose algo de esto y nada, eso nomás. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? No, por mi lado no. Yo tampoco. Buenísimo. Bueno, entonces demos por finalizada la clase de hoy. Si alguien requiere alguna cosa adicional, lo podemos ver. Me quedo 5 minutos más, pero en general, en términos generales, podemos despedirnos y vernos dentro de 14. Así que les mando un saludo y bueno, que sigan bien. Dale, saludos.
Gracias, igualmente. Chao, saludos.